Hola, ¿qué tal? En este video vas a aprender cómo instalar Quixel en 3D Max 2022, ya que algunas veces suele tener algunos errores y cómo solucionarlos vamos a ver en este video. Así que empecemos. Una vez en nuestro 3D Max podemos ver que yo no tengo instalado Quixel en mi versión 2022 y bueno, ¿cómo se hace? Simplemente con pasos muy sencillos. Me voy a Google, escribo Quixel, quixel.com y aquí nos van a pedir que iniciemos sesión. Simplemente yo puedo poner en Sign In y aquí, bueno, yo voy a estar poniendo mi usuario. Listo, una vez iniciada la sesión, podemos ver que tenemos la opción para descargar Quixel Bridge, en donde estará en esta parte de aquí abajo, Bridge. Le doy clic y le pongo Download Bridge. Esperemos. Bien, una vez descargado el Quixel, que se lo voy a mostrar aquí, quito mi cámara, va a estar en esta parte inferior, en donde, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que cerrar mi 3D Max, que lo tengo abierto. Es muy importante cerrarlo al momento de instalar este software. Entonces, una vez cerrado nuestro 3D Max, podemos instalar el Bridge. Le doy nada más clic y nos va a abrir una ventanita. Simplemente le damos en sí. Va a empezar a instalarse. Y simplemente hay que darle en permitir acceso. Una vez hecho esto, nos va a pedir Quixel Bridge, en donde va a guardar toda la información de nuestras texturas, modelos 3D y todo lo que descarguemos en esta plataforma. Simplemente yo puedo indicarle alguna ruta en específico o dejarle la dirección que está por default, que es en documentos de su escritorio. Yo en esta ocasión la quiero cambiar porque mi disco duro es muy pequeño y lo voy a poner en otro, que sería en esta parte. Megascan Library y le doy seleccionar carpeta. Listo. Le puedo dar en Next y aquí me pregunta a qué software quieres tener este plugin. Yo no quiero Unreal Engine, yo quiero 3D Max. Aquí le pongo en instalar plugin. Una vez instalado, le puedo dar en Done. Y así es como tenemos el Quixel Bridge, en donde, bueno, te pide otra vez iniciar sesión. Simplemente yo le voy a dar aquí y voy a iniciar una sesión aquí con mi cuenta. Y una vez iniciada la sesión, pueden ver que aquí está mi usuario con los puntos que tengo. Y cabe recalcar que esta es una plataforma de pago. Entonces cabe recalcar que aquí en Quixel.com tenemos una plataforma de pago, en donde estos serían los precios. A continuación simplemente apago mi cámara. Y tenemos Unreal Engine, es totalmente gratuito. Personal, $19 al mes. Indie, que ya son para cosas más profesionales. En este caso yo puedo seleccionar la de $19 al mes o descargar Unreal Engine. De igual manera sería gratuito. Una vez hecho esto, suscríbete si quieres seguir aprendiendo en este canal, ya que estaremos dando tutoriales, tips y demás cosas para que tú aprendas a hacer un render realista. Una vez hecho esto, vamos a ver qué es lo que hice con Quixel, si sí está instalado o si aún falta. Igual les enseño que Quixel tiene diferentes tipos de elementos, como para descargar texturas 3D, para descargar objetos 3D, vegetación y demás assets que tú puedes ir poniendo en la escena, tanto de exteriores como de interiores. Entonces voy a abrir mi 3D Max nuevamente. Y bien, una vez abierto nuestro 3D Max, podemos ver que aquí simplemente nos salió esta barra que es nueva, que se llama Megascans MS Plugin, y está activado. Ahora vamos a ver si eso sí es cierto. Hay que comprobarlo con una textura. Aquí podemos ver que Quixel cada mes te está regalando texturas totalmente gratuitos y bloques 3D. Por ejemplo, yo puedo descargar este elemento, en donde son elementos fotoscaneados. Simplemente cómo se baja, yo puedo bajarlo en la resolución 2K, 4K y hasta 8K. Entonces aquí yo lo puedo descargar en 2K y le puedo dar en Download. Espero a que el proceso esté completamente finalizado. Y esto lo que va a hacer es que todos los mobiliarios y texturas se van a guardar en la carpeta de mi computadora, en donde anteriormente le di el path. Listo, una vez cargado esto, le puedo dar en Download y luego en Export. Para esto yo me puedo poner mi 3D Max, maximizar este viewport en Perspective y simplemente darle en Export. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta ocasión.
exported successfully. Ya queda esto y podemos ver que en esta parte ya queda totalmente instalado nuestro Quixel Bridge. Algo muy fácil, algo muy sencillo. Y como pueden ver es algo sumamente sencillo, sumamente rápido. Así que no tiene más. Suscríbete, dale like si te gustó, si te ayudó. Y nos vemos hasta el siguiente video.